Hola, ¿qué tal amigos de Filosófica? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Buena tarde. Bienvenidos a esta nueva emisión en directo. Hoy estamos presentando el libro de Óscar de la Borbolla, Filosofía para Inconformes. Bienvenidos también a todos los que se encuentran aquí presentes. Muchísimas gracias por asistir. Vamos a compartir unas ideas en torno al texto de Filosofía para Inconformes. La idea es dialogar un poco en torno a la lectura filosófica que hace Óscar de la Borbolla en relación a varios de los momentos en la vida del hombre. Algo que me gustó de este texto es que cuando yo lo tuve que elegir para dárselo a alumnos de filosofía, me llamó mucho la atención que la filosofía la hace más accesible, especialmente porque la filosofía se vuelve muy académica en todos los aspectos posibles. Generalmente la filosofía tiene muchos tecnicismos y además en muchas ocasiones es muy abstracta y cuando trata de caer a la vida cotidiana le cuesta mucho trabajo al filósofo conectarse, conectarse con ello, conectarse con los problemas sobre todo y hacerla una filosofía patente. ¿Qué quiere decir eso, no? Porque dice Jean-Luc Marion que el filósofo antes de volverse el sabio y el intelectual primero tiene que ser amante, ¿no? Tiene que volverse amante. ¿Por qué dice Jean-Luc Marion que el filósofo debe de ser primero amante? Porque lo primero que debe por donde debe de empezar es por su patos, es decir, por su pasión. Tiene que padecer algo para estar motivado. Tiene que padecer algo para poder crear una forma, es decir, una idea, ¿no? Un eidos. Y a partir de eso, empezar a dialogar con su propio pensamiento para darle sentido a lo que acontece en la vida cotidiana. Jean-Luc Marion critica mucho que en determinado momento la filosofía inicie por el lado contrario, porque entonces parte de conceptos e ideas, pero nunca se acerca a la vida cotidiana, o en todo caso termina demasiado académica y encerrada en la institución y nunca cae a la vida concreta. Entonces, podría decir Jean-Luc Marion, el filósofo, y eso es lo que reclama en su libro El fenómeno erótico. Él señala que ha habido mucho silencio en torno a la pasión, en torno al amor, en torno al eros, de parte de la filosofía. Y él, digamos que critica mucho eso porque lo que hay de más en contra de esta filosofía erótica o esta filosofía que parte del patos y de la patencia, lo que hay más es la filosofía del ego, ¿no? La filosofía centrada en el yo. Justo hace ratito estábamos platicando acerca de Hegel, una filosofía que se centra mucho en fundar la existencia, en fundar el conocimiento desde la subjetividad, desde el yo pienso, es esta famosa frase, ¿no? Que no está de más en la filosofía, pero que sí tiene que ser criticada, esta del ego cogitans, si pienso, luego existo, como si uno se fundara a sí mismo desde el pensamiento y a partir de eso tú le das la existencia a todo lo demás, ¿no? El problema es que ahorita van a salir unas ideas bien, bien buenas en torno a cómo el otro nos devuelve nuestra propia existencia desde la mirada, desde la palabra o incluso desde la carne, que es una de las ideas que pone Óscar de la Borbolla. Cómo la carne se da en reciprocidad a partir, por ejemplo, del encuentro entre dos cuerpos. Pero bueno, hay varias ideas que hay que ir poniendo en contexto. Y una de las primeras cosas que Óscar de la Borbolla nos va a poner para pensar es que partimos del desencanto, o nosotros podemos partir del desencanto. ¿Por qué del desencanto? Y aquí vamos a hacer unas transiciones. ¿Por qué partimos del desencanto? Voy a pasarle aquí. Es que también aquí estamos compartiendo las diapositivas.
Sucede que cuando uno se inconforma, y por eso es que parece que uno no tiene lugar en el mundo, porque el mundo es de los conformes, ¿no? Porque el mundo es de los que están totalmente adaptados, adecuados a la existencia y colocados en en una vida que fluye sin mayor problema. Pero cuando alguien se detiene a pensar, detiene también ese movimiento y ese fluido de la vida, y entonces frente a eso se tiene que quedar asombrado o tiene que volverse espectador de lo que está pasando, y es justo cuando nace la inconformidad, es decir, no tener confort con lo que hay, ¿no? No tener, no encontrarle justo el sentido cotidiano que tienen las cosas, o los procesos, o la vida, o la existencia. Y cuando un pensador o una persona inicia este camino de la inconformidad, pues justo va sintiéndose como, ¿no? Como hacia afuera, ¿no? Un poquito en el margen, en los márgenes de la vida, en los márgenes de la existencia. Esa es la vivencia del pensador, porque lo que hay es centro, ¿no? Lo que hay es que la gente siempre está en conformidad con el centro, adecuado, adaptado, y cuando el pensador abre el pensamiento, deja de fluir, se va al margen y entonces observa la película completa. Y ciertamente, bueno, a los que están adaptados no les gusta. ¿Por qué? Porque entonces pones en crisis varios de los estatutos sobre los que está fundado el mundo. A mí me gusta mucho una definición de filosofía que no es tan conceptual ni tan abstracta y que la pone Heidegger, que dice así la definición de filosofía: destrucción concreta de la facticidad. Es decir, filosofar se trata de destruir formas estáticas de la existencia, ¿sí? Cuando uno filosófica, destruye, pero no precisamente solo destruye para hacer añicos las cosas, ¿no? Porque después de destruir, justo con eso se puede volver a construir. Es lo que Derrida después llama de construcción, el arte de destruir para volver a levantar. Textos, vidas, pensamientos, ideas, todo se puede hacer con la deconstrucción. Entonces, eh, es justo eso lo que hace que el pensamiento también se reciba como incómodo. No sé si les ha pasado a ustedes que nos están acompañando aquí en el directo, que cuando alguien piensa, resulta ser un acontecimiento que incomoda, resulta ser un acontecimiento que en automático empieza como ¿sí vieron la película del Origen? En el Origen, cuando uno de los actores, o bueno, uno de los protagonistas está en el sueño de alguien más y empieza a poner en duda la consistencia de ese sueño, todos los actores del sueño lo empiezan a sacar, ¿no? Lo empiezan a atacar. ¿Por qué? Porque es una amenaza precisamente para ese status quo. Entonces, el pensamiento tiene esta connotación de detener un poco el flujo de las cosas. Y con ello, vean, lo primero que hace el pensamiento es representar. Y está bonito representar, porque cuando tú le dices a alguien, pienso en ti, es que lo representas en el plano lógico, ¿no? Del pensamiento. Pero el pensamiento no solamente se hizo para representar el mundo, sino también para criticarlo. Es decir, ya estando en esa idea o en esa forma del mundo, yo puedo empezar a predicar esto de las cosas, ¿no? O puedo empezar a criticar el modo en que yo estoy recibiendo el mundo, el modo en que se está desarrollando el mundo, incluso mi estancia sobre el mundo. Pero dirían por ahí, ¿quién quiere meterse en esa camisa de 11 varas? O sea, ¿quién verdaderamente dice, no, pues lo voy a hacer de agrapa y me voy a meter a pensar? Y sobre todo, empezar a ganarse contrarios, ¿no? Porque justo a quien no le gusta el pensamiento tendrá problemas con el modo en el que hacemos cuestionamientos o planteamos preguntas o criticamos ciertos procedimientos que se hacen en la vida cotidiana. Entonces, lo primero es que el inconforme está en desencanto.
está en descontento con el modo en que funcionan las cosas. Y aquí, digamos que ese es el punto de partida del inconforme. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que a medida que nosotros nos vamos distanciando, haciendo distancia del mundo, y distanciarse del mundo no es precisamente irse al desierto o irse a, porque dice Heidegger, ¿no? Cuando tú estás con una persona y hay diálogo, puedes sentirla cercana, pero cuando te aplica la ley del hielo, entonces sientes la distancia, ¿no? No necesariamente la distancia es espacial, sino también a partir de la relación con los otros. Entonces, cuando nosotros hacemos distancia con el mundo, cuando el pensador hace distancia con las cosas y con el mundo, no es que se aleja, no es que se abre espacio, no es que se va al desierto, sino simplemente es que se distancia de la forma común en que se relaciona con el mundo y con la cotidianidad, incluso con su existencia, ¿eh? Porque aquí hay una cosa bien bonita que dice Hannah Arendt, y creo que aquí nos podría dar muchas herramientas para nuestra existencia. Dice Hannah Arendt, cuando yo estoy en soledad, no me gusta pensar en esa palabra, en soledad, porque más bien estoy en solitud, es decir, conmigo mismo o conmigo misma desde otro modo que ser, o sea, tratando de ser y de venir totalmente diferente a lo que soy comúnmente. Entonces, yo he escuchado a muchas personas que les afecta mucho la soledad. Sí, ciertamente, ¿no? O sea, estamos hechos para el socius, para la convivencia y en fin. Pero no necesariamente la soledad tiene que significar eso, como quedarse aislado y como quedarse, porque estando en soledad está también uno en solitud, con uno mismo desde otro modo que ser. Y curiosamente Heidegger tiene una idea bien buena sobre esto, porque cuando uno está solo, la única forma de sentir soledad es por la relación con los otros, es decir, que los otros siempre están presentes aunque uno en solitud, ¿no? Entonces, realmente uno nunca está solo. Y otra de las cosas que me gusta de Gilles Deleuze y Félix Guattari es esta idea de uno es multitud, uno es multitud. O sea, no necesariamente uno tiene que estar entre tantos para sentirse acompañado. O sea, en ese sentido, si uno es capaz de emprender el camino del pensamiento, uno ya es multitud. Entonces, si te ganas a otro, qué mejor, ¿no? Y si está contigo, pues si te acompaña en el camino, está padre. Pero si no, no hay necesidad. Bueno, no hay necesidad en el sentido ontológico, es decir, del ser del hombre, de tener que estar con muchos, ¿no? Estas ideas están súper padres porque nos permiten descubrir que nuestra existencia puede ser colmada sin necesidad de que haya muchos que, que nos den vean que en la vida cotidiana necesitamos que nos validen, ¿no? Que nos valide la sociedad, que nos validen los padres, que nos validen la familia, que nos valide instancias, instituciones. Por eso es que recibimos diplomas y títulos y, ¿no? Con tal de recibir valor, como si no lo tuviéramos. O sea, esa es una cosa bien rara que la sociedad ha construido para que tengas ideales, ¿no? Ideales en el tiempo, así como, ¿cuánto te va a costar, cuánto tiempo te va a costar tu licenciatura, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a costar tu posgrado? Eh, esa es precisamente una de las cosas que se ponen en duda bajo el pensamiento. Y les digo, no precisamente para destruir, sino para deconstruir, ¿no? Porque una de las cosas que dice el budismo, la filosofía budista y la escuela de Kioto, es que alcanzar el nirvana o el satori, ¿no? Este autodespertar, es comprender el mundo en su claridad. O sea, el nirvana no es como estar en el hiperespacio, flotando entre las galaxias y todo esto, sino solo alcanzar el mundo en su claridad. Cuando te das cuenta de cómo funcionan las cosas y lo que es el mundo, ahí está el satori, ¿no? Se alcanza precisamente la relación con el mundo, la relación real con el mundo. Entonces,
Ante esta situación de inconformidad, uno podría tomar el camino más fácil. El camino más fácil es decir, yo no soy eso, ¿no? Yo no soy así, yo no soy como los demás, y empiezo a negar la humanidad, ¿no? Es el camino más fácil, porque a partir de esa negación, uno empieza a autoafirmarse. Entonces, yo sí soy esto, yo no soy aquello, pero yo sí soy esto. Y esto lo sabe también el capitalismo, que te genera productos, lo que llaman en medios de comunicación ídolos. En griego, la palabra ídolo es eidolón, que se traduce como una forma de ser, una forma de mostrarse, una forma de manifestarse. Entonces tú ves a tus ídolos y dices, ciertamente yo tengo que negar al género humano o a la especie humana porque yo no soy eso, pero sí tengo que autoafirmarme, entonces tengo que tomar una referencia al menos visual. De tal manera que en este autoengaño, fíjense cómo el pensamiento también cae en sus propias trampas, en este autoengaño tú podrías tomar una forma, un ídolo, y empezar a acoplarlo a esa medida, ¿no? Detener tu mirada en el ídolo. ¿Por qué? Porque te fascina, y ciertamente, o sea, lo que más le gusta al ser humano es la fascinación por la vista. De tal manera que cuando uno ve un ídolo, un tótem, una reliquia, un símbolo que nos da sentido, podemos empezar a idolatrarlo, vean, o sea, es justo eso, ¿no? La palabra es idolatría, ¿no? Idolatría, que en perspectiva religiosa, ¿cuántos pueblos han caído en la idolatría, ¿no? Y que precisamente terminan en este orden idolátrico, cometiendo hasta lo que menos podemos imaginar en virtud de esa idolatría. Entonces, negar a la especie humana, alcanzar el ídolo y empezar a ser como nuestros ídolos, también es una forma de esclavizarnos. También es una forma de detenernos o de detener nuestra vida. Uno de los pensamientos que más me gusta en filosofía es el pensamiento de Aristóteles, porque él dice que el ente, para la filosofía, el concepto de ente son las cosas. O sea, esto es un ente, esto también es un ente, todo lo que hay, todo lo que existe es un ente. Son entes, ¿no? Es el término correcto en filosofía en lugar de cosas. Por eso es que existe una disciplina que se llama ontología, que es el logos, tratado o estudio de los entes, de las cosas que existen. Y el ente es móvil, dice Aristóteles. Lo que existe, lo que hay, es móvil, no hay forma de detenerlo. Todo fluye, nada permanece, dice Heráclito. Cuando nosotros nos detenemos o nos fijamos en una forma de ser, queremos hacer algo contradictorio a nuestra esencia humana. Porque si el ente o la vida en sí misma es móvil, ¿por qué nos estatificamos? ¿Por qué nos detenemos? Estamos contra natura o contra consistencia personal. Entonces, cuando nos detenemos, automáticamente la vida, dice Heidegger, la vida te va a interpelar, la existencia te va a interpelar. ¿Por qué creen que la gente se sale a ir a tomar, ¿no? O se sale a ir a drogarse un poquito, o se sale a platicar ahí en los centros de reuniones? Porque llega el momento en que la existencia interpela y te pregunta, bueno, ¿y a todo esto qué? ¿No? El momento de la vanidad, que para los hebreos la vanidad no es verse bien, sino para los hebreos la vanidad es vacuidad, el momento del vacío, ¿no? El momento del sentir, bueno, ¿y qué? A todo esto, después de que todo esto ya soy y todo esto ya tengo, ¿qué con eso? ¿No? Eh, y por eso existen los distractores. O sea, finalmente, este, para no meterme en camisa de 11 varas y tratar de resolver eso que la vida me está exigiendo o la existencia me está preguntando, pues simplemente me fugo, ¿no? Es justo la actitud de fuga. Entonces, eh, frente a esto, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿cómo podríamos escapar
al autoengaño, o cómo podríamos armarnos, ¿no? de instrumentos para poder alcanzar la autenticidad o la originalidad, porque si se dan cuenta, al final de cuentas lo que todos queremos es encontrar nuestra propia esencia o alcanzar nuestro propio ser. Es un trabajo que nos va a llevar toda la vida, pero entre más rápido lo encontremos, entre más rápido lo pensemos, vamos a obtener, yo creo que mejores respuestas. Ahora, eso sí, las respuestas no son universales. O sea, aquí, y eso de Aristóteles me gusta mucho en la Ética Nicomaquea, porque él dice, te puedes leer el libro de ética, el libro de moral, el libro de filosofía, de metafísica, todos los libros que quieras, pero eso no te va a hacer automáticamente el filósofo, el ético, el profesionista, el... ¿Por qué? Porque todo requiere práctica. Entonces, hay que ponerlo en acción, dice Aristóteles. La felicidad es acción. La felicidad no es leerse miles de manuales para entender la vida, porque para esto también Oscar de la Borbolla coincide con eso. En la vida no se aprende, porque cada vida es diferente y cada situación es diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es experimentar y estar en constante transformación para adaptarnos a las situaciones. Bien, ¿cómo podemos escapar entonces a esta inautenticidad, a este querer alcanzar nuestro ser, pero que cuesta trabajo conseguirlo? Heidegger elaboró una ontología basada precisamente en este existencial. Y les va a sonar extraño, les va a sonar raro, pero es lo primero que deberíamos de hacer. Ser para la muerte. El existencial ser para la muerte es lo que nos revelaría verdaderamente lo que somos. ¿Qué nos dice el ser para la muerte? El ser para la muerte no es el hecho de que vamos a morir, ¿no? Sino que la muerte nos da el sentido. Es decir, porque vamos a morir, somos finitos, porque vamos a morir, elegimos una carrera, porque vamos a morir, elegimos qué pensar, qué estudiar, qué ser, cómo devenir. Es decir, nos apresura, ¿no? El fenómeno de la muerte. Y es curioso que ninguno de nosotros lo experimentamos porque, como bien dice el estoicismo, cuando tú experimentas la muerte, ya no es, ¿no? En el momento en que uno muere, uno ya no puede experimentar la muerte, es el punto final, ¿no? Es el momento culmen de la vida. Para Teilhard de Chardin, esto es bonito porque para Teilhard de Chardin es el paroxismo de la vida, es el momento cumbre de la existencia. Ahí se desvela todo, ¿no? Ahí verdaderamente todo alcanza sentido. Pero bueno, el ser para la muerte, y que lo piensan así, los filósofos no piensan precisamente a la muerte como esta categoría clínica de fenecer, de terminar, sino como un sentido, el sentido de morir. Y ven que nosotros nunca hemos experimentado la muerte. ¿Cómo la hemos experimentado? A través de nuestras tradiciones, con ¿cómo le llaman a esta calaca, ¿no? La que se representa la muerte, ¿cómo? La Catrina, ¿no? La Catrina. La hemos visto así, representada a través de osamentas, o la hemos visto en la experiencia de alguien más, es decir, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, los parientes mueren, pero nunca hemos experimentado la muerte en carne propia, ¿no? Ni nadie puede ir a la muerte por otro. La muerte es un asunto personal, radicalmente personal, que nos va a dar el sentido de la existencia. Entonces, lo primero que Heidegger dice es vivir de cara a la muerte, es decir, saber que vamos a morir, que somos finitos y que a partir de eso hay que hacer todo. Cuando nosotros caigamos en esa cuenta, pero con comprensión, dice Heidegger, no solo con decir lo entiendo, ¿no? Entiendo qué es la muerte, sino con comprenderla, es decir, incorporarla a nuestra vida. Eh, eso es, eso es la vida, ¿no? La vida finalmente tiene que acabar. La vida es a sí misma muerte. Y tratar de evitar que la muerte se nos esconda, porque en las tradiciones
nos aparece sesgada. En la muerte de alguien más nos aparece como espectáculo. En la muerte de siempre nos confunde, ¿no? Siempre se nos confunde. ¿Qué es la muerte? El asunto más propio que yo tengo o que yo voy a tener a lo largo de mi existencia. Entonces, para morir, desearía yo morir como yo quiero, ¿no? Como yo soy, como yo deseo, con la autenticidad y el punto culmen de lo que yo quiero lograr. Es decir, para esto, la esencia humana en cuanto tal es morir, ¿no? Morir. Les pongo el asunto contrario para que vean cómo el sentido de la muerte es mucho mejor que lo contrario. Porque uno podría decir, no, yo quiero ser inmortal. Sí, ¿se han visto películas de vampiros? El vampiro que se vuelve inmortal y que tiene que pasar por milenios y 100 años y volver a repetir y ver todo y sufrir por el amor que se le muere y eso nos esperaría si fuéramos inmortales, ¿no? El aburrimiento, el tedio, el vacío, el sinsentido, o sea, contrario al hecho de terminar, estaría lo otro. Entonces, yo creo que aquí no hay que jugarle tanto, nada más aceptar nuestra condición y a partir de ahí empezar el hilo conductor hacia nuestra autenticidad. Y ser auténtico, fíjense que no es tanto como alcanzar un look específico y volverse el importante de la existencia, el ego, ¿no? El ego cogitans. La autenticidad dice dos cosas, ser autor y actor. Es decir, me vuelvo autor de lo que yo voy a hacer, de mis acciones, de lo que yo digo, de lo que yo pienso, y me vuelvo actor, actor de esa existencia. Autor y actor, esas son las dos cosas que vuelven a alguien auténtico. No necesita estar en el centro, ¿no? No necesita estar en el centro de las cosas. Bien, entonces, con esto, fíjense que Óscar de la Borbolla nos va resolviendo algo que en la época contemporánea uno dice, ¿por qué la gente se siente mal, no? ¿Por qué la gente enferma? ¿Por qué la gente se encuentra con problemas personales, existenciales, y de repente no le encuentra sabor a la existencia? Porque vean, eso está padre también. Sabor y saber proceden de la misma raíz. Saber nos da sabor y a la vez el sabor nos hace sabios, ¿no? Todo tiene que ver con el gusto de vivir, el gusto de existir, ¿no? De gustar la existencia. Y eso solo se puede hacer en la medida en que uno se dé cuenta cómo funciona la máquina, ¿no? Dirían Deleuze y Guattari, cómo funcionan las máquinas, la maquinaria capitalista, la máquina académica, la máquina moral, la máquina educativa. Cuando te des cuenta cómo funciona, yo creo que dejarás de lamentarte, dice Óscar de la Borbolla, porque una de las cosas es que uno vive la vida de manera trágica. Uno generalmente se culpa por el hecho de vivir esa existencia. Y esa es uno de los engaños más fuertes que uno recibe del mundo, ¿no? Uno recibe la culpa del mundo, la culpa de sí mismo, la culpa por estar. Hay que abandonar esa visión trágica de la existencia y empezar a degustar la vida. ¿Por qué? Porque dice Óscar de la Borbolla, en una de las ideas que pone ahí, sobre la locura, dice, esto ya se ha escrito, no es nuevo, esto ya lo escribió Erasmo de Rotterdam y también por ahí Voltaire en el Cándido, analiza un poco de esta situación, porque vean, luego al pensador o luego al crítico lo acusan de estar medio zafado, ¿no? Como de estar siempre como que pachequeando, está loco, está hablando cosas sin razón. Bueno, Óscar de la Borbolla voltea la situación y dice, se me hace que aquí hay locura de la normalidad. O sea, no se trata de la locura clínica, ¿no? Se trata del hecho de que cuando tú, cuando tú vienes al mundo, entras en una familia, entras en la sociedad, y fíjense desde dónde viene nuestra sinrazón. Cuando tú estás preguntando, le preguntas a tu madre o tu padre o a la sociedad o a tus profesores incluso y le dices, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer eso?
¿Por qué esto se llama así? ¿Por qué? Pues porque así es, porque así se ha escrito, así se ha dicho, así dice Heidegger que caemos en un impersonal. ¿Quién lo dijo? No, así se ha dicho. ¿Quién lo dijo? Así se ha hecho. ¿Quién lo hace? Nunca hay una respuesta concreta. Y sin embargo, el niño pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y saben qué recibe al final de todo esto? Autoritarismo. Porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque es la institución, ¿no? O sea, la sinrazón habita el mundo. Realmente, donde está la loquera y donde está la sinrazón y el sinsentido, está en el mundo, pero lo voltean para poder hacernos sentir que el que está loco es uno, que el que no tiene sentido, que el que no tiene razón de ser y de existir es uno. Esa es la jugarreta, ¿no? La jugarreta de las cosas, de la máquina. De tal manera que terminas con problemas personales precisamente por desconocer, por la ignorancia, terminas con problemas personales y tienes que ir a alguien que te repare, porque entonces vas con el psicólogo o con el psicoanalista y te vuelve a reinsertar al flujo de las cosas. O sea, no es para, bueno, en buena medida a lo mejor es para aceptarte, pero para que te vuelvas funcional nuevamente, ¿no? Y aquí la cosa más curiosa es que pagas por ello. O sea, el mundo no te lo paga. El mundo que te metió todas estas ideas en la cabeza no dice, ten, ve a repararte, ¿no? Ahí está tu apoyo. No, uno tiene que sacar de su propio dinero para ir a repararse y regresar a ser funcional. Entonces, habría que checar esa idea. Hay que volverse infantes filosóficos nuevamente, niños que preguntan. Por eso es que Nietzsche, cuando habla de las tres transformaciones, dice, la primera es el camello, ¿no? Vienes cargando cosas siempre, cargando, cargando. Cuando te quieres soltar de toda esta forma de vivir y de existir, te vuelves un león, te vuelves una fiera, ¿no? Que quiere alcanzar su libertad. Pero para Nietzsche el estadio más importante es el niño, porque el niño inventa su mundo, se vuelve creador, inventa valores, le llama a las cosas como le quiere llamar. Pero ciertamente los padres lo empiezan a codificar, ¿no? Eso no es nada, eso es una mesa, eso es una silla, él es papá, él es mamá. Construyen el mundo para los niños. Entonces, en alguna medida recibimos precisamente esa codificación. Yo estoy desde el año pasado trabajando con una maestra psicóloga, la maestra Corrales, le mandamos un saludo a maestra Corrales, María del Carmen Corrales. Estamos estructurando una nueva forma de acompañamiento que no es la tradicional psicología, sino un modelo hermenéutico filosófico para poder acompañar a la gente en esta deconstrucción del mundo, ¿no? Darle las herramientas necesarias para que no se sienta culpable, para que no se sienta dañado, para que no sienta que es el problema del mundo, del cosmos, porque la cosa no es así. El problema es que se lo hacen creer a la gente, ¿no? Entonces, hay que ver que verdaderamente la locura está a la inversa. O sea, la locura es locura de la normalidad, en que todos han dicho esto es normal, esto se ha hecho, esto se ha dicho, esto se tiene que seguir haciendo. Eso es precisamente lo que está mal, ¿no? Si hay algo mal, es eso precisamente. Entonces, ¿qué podríamos nosotros empezar a lograr con el pensamiento? Nosotros podemos empezar a descubrir que hay cosas que son indescifrables, que no todo necesariamente tiene que alcanzar razón. O sea, una de las pretensiones más grandes del ser humano, y fíjense que Nietzsche se burla muy bien de ellos, de ellos y de nosotros, este, que se inventaron una cosa que se llama el conocimiento y creen que con eso van a entender todo. Dice y pone el ejemplo, hagan de cuenta que unos seres en un planeta así habitable inventaron el conocimiento y dijeron que con eso iban a alcanzar las cosas. Un puntito en el universo. Unos seres más chiquitos que el puntito encontraron el conocimiento. Y con ello se creyeron lo más, ¿no? Se creyeron lo más. Él le llama hiperbóreos, porque como habitan una región, los griegos inventaron
toda esta tradición, ¿no? Del conocimiento. Dice, somos muy hiperbóreos, creemos mucho en que nuestro conocimiento nos va a explicar todo. Habría que tener cuidado con esa pretensión porque hay mucho ego de por medio. O sea, lo que más podemos alcanzar son comprensiones, son ciertos rasgos de las cosas, pero con eso no podríamos descifrar todo. ¿Sí? Hay que ser coherentes, honestos y con ello también humildes de decir hay cosas indescifrables. Y también en un momento determinado con eso ser capaz de, como decía Sócrates, pues ya ven Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, precisamente porque lo que sé me da para entender que lo que viene es inmenso, ¿no? Entonces, no podría yo alcanzar la totalidad. No hay razón para todo y justo lo que les decía, entonces en este sentido, lo que se debe hacer de manera cotidiana es experimentar la vida. Cuando uno aprende a vivir, ¿no? Entre comillas, cuando uno aprende a vivir, lo que hace es aplicar modelos. El modelo de ayer lo aplico hoy y lo aplico mañana y lo aplico después y resulta que frente a eso, fíjense cómo nosotros nos armamos nuestros propios fracasos, porque frente a eso nos sentimos defraudados. Es que las cosas deben de ser así, es que las cosas deben de funcionar así, es que esa persona tiene que actuar así, ¿no? Así no funciona el mundo. Y el mundo te va a defraudar tantas veces quieras por los modelos o los patrones que uno aplica constantemente, ¿no? Ahí en el libro em, El erotismo de Jean-Luc Marion, justo se habla de eso. Cuando hay una relación entre dos personas, generalmente la otra persona le exige lo que no tiene a la otra persona. Y suele pasar porque uno aplica modelos y patrones. O sea, porque uno dice, la relación debe de fluir de esta manera y debe de ser de esta manera porque así debe de ser, porque así debe actuar esta persona. Entonces resulta que en algún momento determinado, cuando las cosas empiezan a ir mal, una de las personas o las dos pueden sentir celos, ¿no? Pueden tener esta experiencia de celos. Cuando los celos son justos, diría Jean-Luc Marion. No cuando le reclamas a la persona el actuar de mal modo y romper con lo que tú tenías en mente, porque entonces le estás exigiendo algo que no es precisamente. Lo que pasa es que tú tienes un modelo de actuación y un modelo de vida en el que quieres que responda, ¿no? Cuando sí, los celos dice el capítulo, el honor de los celos. Cuando tú le dices a la persona que lo que está pasando le está faltando a la palabra que esa persona te ha dado, ¿no? Le está faltando justo a lo que él dijo, ella dijo que iba a hacer, pero le falta su palabra, no te falta a ti. O sea, aquí está la distinción. No es que la persona me deba el que tenga que actuar de cierta manera, ¿no? Porque ese es el patrón común que tenemos. La persona me pertenece, entonces por tanto me debe, ¿no? Porque si no yo salgo perdiendo. Es el modelo económico de yo doy tanto, tú me devuelves tanto y aquí la transacción está buena porque no le pierdo. Pero si yo te doy y no me devuelves, es el modelo económico, diría Eric Fromm, ¿no? En El arte de amar. Es el modelo económico, nos lo ha enseñado el capitalismo. Pero cuando tú simplemente le dices, mira, yo te reclamo o mis celos solamente están presentes porque creo que le faltas a tu palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, le estás faltando a ti mismo, no me estás faltando a mí, ¿no? En ese momento aparece. Pero vean cómo es necesario romper con la dinámica común del mundo, porque uno se tiene que salir del modelo económico del amor para poder ser más justo en las relaciones. Y generalmente uno no quiere eso, porque diría Jean-Luc Marion, el amante o el ser amado, cuando se siente traicionado, lo que busca es que le reparen financieramente, económicamente. No quiere que haya pérdida, no quiere la pérdida. Y resulta que en el amor no se pierde nada,
sea, simplemente se gana el hecho de poder amar. El amor no es transacción, ¿no? Es solo un acto, es el acto, digamos que hasta más humano, porque ya ven que iniciamos esta charla diciendo que el filósofo lo primero que tiene que hacer es amar, o sea, amo a esa persona, amo aquello, amo la filosofía, amo este texto, amo, sin necesidad de que haya vuelta. Pero como me han enseñado la transacción desde chiquito, pues yo la espero, porque si no le pierdo. No entonces hay que, fíjense, para sacarnos el capitalismo de la cabeza, ya está en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Es fatal, ¿no? Es una fatalidad. ¿Por qué? Porque nos ha convertido en seres de conveniencia. O sea, ya ni en el amor somos libres, ya ni en los sentimientos somos capaces de vivirlos, de gozarlos. Y aquí viene otra de las cosas muy importantes, cuando suceden estas situaciones, una de las experiencias humanas más esenciales es que todo duele, ¿no? Hasta el amor duele, hasta el amor que debería de ser excelente y no tener ningún efecto sobre nosotros, duele. Y para esto hay que hacer metafísica del dolor. O sea, no solamente decir, me duele en el alma, me duele en el corazón lo que pasa, sino ver por qué duele, ¿no? O sea, una metafísica, la metafísica estudia el ser de las cosas. Les había comentado que la ontología es el estudio del ser, ontos logos, ¿no? El estudio de los entes, de las cosas que hay. Y la metafísica estudia el ser de las cosas. Así le llamó Andrónico de Rodas al texto que escribió Aristóteles cuando se preguntaba por el ser de las cosas. ¿Qué es el dolor? Uno podría responder qué es el dolor. Está difícil, está bien complicado saber qué es el dolor, ¿no? O para qué está. Ese, es una de las situaciones que necesita mucho simbolismo, metáfora, para poder encajarlo en la existencia, ¿no? Porque Oscar de la Borbolla de plano sí se pone bastante crítico con esto y dice, esto es un fallo, o sea, esto es un fallo en la realidad, el dolor es un fallo. Y eso nos da consecuencias bien graves porque entonces, si pensamos en un arquitecto del mundo, ¿por qué hay esto? O sea, el dolor para Oscar de la Borbolla es un error. Y si estamos hablando de error, entonces que la realidad está construida de manera equivocada. A mí me gusta más pensar el dolor como una experiencia más de la existencia. Es decir, si ustedes alguna vez han tenido contacto con las 4 verdades del budismo, ¿no? ¿Qué causa sufrimiento? Dice el budismo. El deseo. O sea, el sufrimiento está precisamente por desear cosas, porque hay mucho apego, ¿no? Porque hay mucha conexión. Diría el budismo, hay muchas indrillas conectadas al mundo. Esta conexión, esta vinculación, cuando se separan, es precisamente lo que causa el padecimiento, ¿no? El sufrir. El dolor, al ser una de las condiciones existenciales que no se va, no se va ni desaparece, ni va a desaparecer, porque cuando se habla del dolor que uno padece o que el otro padece, si se dan cuenta, cuando se presenta el dolor, uno no quiere saber por qué hay dolor o en qué consiste el dolor. Es más, esta pregunta metafísica es irrelevante. Cuando tú sientes dolor, dice Jean-Luc Marion, lo primero que quieres es quitártelo. Que me duele la muela, que me duele el corazón, que me duele el alma, que me duelen las cosas que me duele. No me interesa de dónde viene, yo lo único que quiero es quitármelo. Así me dé la explicación más profunda de qué es, lo que prefiero en ese momento es quitármelo. ¿Y saben cuál es aquí la lógica del dolor y la lógica del malestar? Es que para quitármelo, lo traspaso. O sea, no busco, ahí está la frase, ¿no? Los dichos bien dichos. No me interesa quién me la hizo, sino quién me la pague. No. Yo siento dolor
y para poder traspasarlo necesito causarle dolor a alguien más, ¿no? Entonces, lo que hago es justo continuar con esta lógica. Nadie quiere encajar el dolor, nadie quiere hacerse responsable de esa condición existencial. Entonces, el dolor se vuelve algo que padecemos, que no entendemos, pero que a la vez también nos afecta bastante, que hasta quisiéramos, eh, pues sí, traspasarlo, no entenderlo, no comprenderlo, escapar de él, es la única solución que le vemos, ¿no? ¿Cómo podremos responder frente al dolor? Porque bueno, yo me acuerdo que uno puede volver al dolor gozoso. O sea, vean cómo alguien que se pone creativo o alguien que se pone poético puede transformar el dolor en algo más. Una canción, ya como dicen, de adoloridos, sí te hace cantar. Y sobre todo te acuerdas de quien te duele y te acuerdas gozosamente de quien te duele, ¿no? Transformar el dolor es una de las cosas más creativas que pueda hacer el ser humano. Y sin embargo, les digo, cuando se presenta, lo primero que queremos hacer es traspasarlo antes de hacer algo con él. O sea, la idea es encajarlo en nuestra existencia, saber que duele, ciertamente uno lo quiere traspasar, pero lo bueno sería como empezar a ponerse poético. La palabra poiesis en griego significa producción. Entonces uno debe de producir algo con él. Una obra de arte, una canción, un poema, un baile, lo que sea. Es la mejor manera de hacer fluir el sufrimiento y el dolor a través de la creación. Pero claro, como la lógica común del mundo es traspasarlo, pues es la vía más rápida, ¿no? O sea, a mí me duele algo, me afecta algo y lo que yo quiero es quitármelo. Nunca me pongo a pensar, se puede hacer algo con esto, se puede escribir algo, se puede producir, se puede. Nunca nos ponemos a pensar en eso, fíjense, y es justo, bueno, el dolor es uno de los motores más grandes de la existencia, pero hemos olvidado que es una parte fundamental de lo que podemos llegar a ser. Y para ir cerrando, miren que con todas estas ideas uno puede empezar a alcanzar libertad. Y aquí hay que romper también con la idea de libertad, pues muy usada, ¿no? Que es no me ato a nadie, no estoy en relación con nadie. Dice Nietzsche en un texto muy bueno, todo el mundo anda gritando que quiere su libertad, que ya le molesta su esclavitud, que lo dejen libre. Y le preguntas, bueno, ¿y qué vas a hacer con ella? ¿Quieres tu libertad? ¿Qué vas a hacer con ella? No te van a saber decir, porque la gente ni siquiera entiende lo que implica ser libre. Ser libre implica hacerse responsable de sí mismo, tener que responder por sus propios actos, dar una respuesta y una propuesta, porque uno tiene que ser proactivo. O sea, ser libre es responsabilidad. Es la responsabilidad más grande que puede haber. ¿Y justo por qué? Porque cuando uno es libre, lo más esencial de ser libre no está en elegir. No es como, esto es bueno y esto es malo, dice Kierkegaard. Ser libre no está en elegir lo bueno y lo malo. Ser libre, lo esencial es que se puede elegir. Es decir, la libertad es poder. No tanto la elección, sino poder. Poder decir no a esto y sí a esto, ¿no? Y aquí es donde justo encaja el libro de Filosofía para Inconformes. Hay muchas maneras de ser pesimista. Al menos dos son las que más están en el mundo. Uno puede ser pesimista, de la negativo y decir esta cosa no se va a componer y pues así podamos vivir y a mí ya no me interesa nada más. O pesimista de la fuerza, ¿no? Pesimista del que dice Nietzsche, no basta con que digas no, ¿qué vas a afirmar? O sea, si tú dices no, al menos tienes que decir sí a algo, o proponer, o ponerte creativo, proactivo. Con esa libertad tiene que construirse algo, ¿sabes? Esa, esa es y vean, por eso es que cuando alguien pide libertad, híjole, si sabes lo que estás pidiendo, este, creo que y vean, es que el capitalismo nos ha vendido la libertad
como mercancía. O sea, tú eres libre de elegir esto, de elegir aquello, solo como elección, ¿no? O sea, solamente nos dice, elige, elige, elige. ¿Por qué? Porque eligiendo compras, pero nunca has caído en cuenta que la libertad es poder, es algo mucho más fuerte que la elección. Entonces, el poder del no. Ahora, este poder del no, fíjense que ha construido el mundo, porque el ser humano cuando dijo, no quiero mojarme, no quiero que me caiga un rayo, no quiero negar la naturaleza, empieza a construir el mundo, lo hominiza, ¿no? Empieza a construir la realidad, empieza a crear el mundo, las relaciones, los noviazgos, los parentescos, porque también ahí este señor Levi Strauss, ¿no? Cuando analiza los parentescos, dice, esas son asociaciones, o sea, son relaciones sociales para alcanzar poder y estatus. O sea, eso es precisamente el parentesco y la familiaridad. Nosotros con el no construimos el mundo. Entonces, cuando somos capaces de comprender eso, podemos decir, entonces él no puede negar el mundo, él no puede negar las cosas. O sea, este poder que tengo puede decir no al mundo como está construido, ¿sí? O sea, vean el poder de la libertad. El poder de la libertad es la negación. Que el mundo te dice que esto se debe hacer así, 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 te tienes que comprar esto y tú tienes que llegar a hacer esto. No, o sea, no quiero. Simplemente no quiero. Es no, ¿no? Es una negación que proviene del centro más fuerte de la esencia humana. Ahora, si le metemos más, o sea, si le metemos más, Sheldon tiene una buena propuesta sobre este no, y dice que ¿qué hay en el fondo de la libertad? Pues en el fondo de la libertad hay algo que no está, fíjense, si el ser humano ha elegido cómo vivir y cómo ser, y tú también puedes decir no a esto y elegir ser esto y aquello, quiere decir que en el fondo no hay nada fundado, no hay nada escrito. O sea, en el fondo todo es neutral, la libertad es neutra y sobre ella se escribe todo lo que quieras, a partir del poder de negar y de decir sí, de negar y decir sí. Es decir, que tu ser se va construyendo mediante las elecciones y el poder de la negación, ¿sí? Entonces, es lo que les decía, la autenticidad es ser autor, autor de mis acciones. Yo lo elegí, yo lo decidí, yo me lo aprendí, yo lo memoricé, yo quise hacer esto. Y de ser actor, ¿no? Y ser actor no es solamente mostrarse a los demás, porque esto también es como actuar, ¿no? Pero ser actor es actualizar su ser. Cuando yo me detengo en un modo de ser, ¿no? En un modo de ser, por ejemplo, yo soy, para los que no me conocen, soy profesor de filosofía, pero no me gusta estancarme ahí, ¿no? O sea, no me gusta ser solo el profesor de filosofía, porque yo tengo toda una vida más en donde tengo que realizarme, ¿no? Como hijo, como sobrino, como primo, como lo que sea. Hay otras cosas que me gustan. Entonces, ¿por qué tengo que estatificarme en una sola cosa? ¿Por qué solo tengo que ser eso? Más bien devenir en otras dimensiones, ¿no? Es así, algo así como el multiverso, ¿no? El Spider-Verso. Devenir. O sea, uno fluye mejor en el devenir que en el quedarse estático. Bien, entonces ya nada más les hago invitación a que nosotros podamos llevar a cabo, fíjense, no revoluciones tan abstractas, no revoluciones tan ideológicas, porque luego terminamos también sometidos y esclavizados a ideas, a políticas, hay revoluciones más cercanas. Se le llama revoluciones inmanentes. Les decía que la revolución del amor, la revolución del erotismo. ¿Cómo podemos, fíjense, cómo se niega al mundo en un acto tan esencial? Cuando uno se encuentra con otra persona, diría Jean-Luc Marion, cuando se presenta a alguien y empieza la intriga con esa persona, ¿no? El no saber quién es, pero me interesa. Esta novela, así como tú le quieres llamar telenovela, serie, lo que quieras, esta novela empieza a ser algo más particular. Este drama
esta intriga, empieza a ser algo más particular entre un tú y yo. Ya el mundo ni siquiera nos interesa. O sea, el mundo ni siquiera nos interesa esta relación, tú y yo, donde dos personas adquieren rostro. Y si seguimos avanzando, ¿no? En esta búsqueda de quién inicia, ¿no? Quién avanza. El amante que avanza se llama un capítulo de Jean-Luc Marion muy bueno. El amante que avanza. Porque en este juego del tú y yo, uno tiene que decidir, uno de los dos tiene que decidir cómo avanza, cómo, cómo le pregunto su nombre, cómo le doy nombre a esa situación. Y más adelante, cuando ya todo está hecho, dicho y hecho, diría Jean-Luc Marion, cuando los dos cuerpos se encuentran, el fenómeno de la carne es lo más bello que puede existir en este mundo, porque vean, cuando dos cuerpos se encuentran, al contrario de este cuerpo que es la mesa que no me deja pasar, ¿no? Porque me obstaculiza el paso, la carne como cuerpo me da mi carne en reciprocidad. Cuando yo siento la carne de la otra persona, y esto es una mentira, ¿eh? Porque yo no estoy sintiendo su carne, más bien me está devolviendo la sensación, es decir, me está devolviendo mi propia carne. Y entonces, realmente el fenómeno que está ocurriendo es que siento que siento. Ese es el fenómeno más grande de la carne. Siento que siento a partir del tacto, a partir de la vista, a partir del amor, de la emoción. La revolución erótica es la que deberíamos de hacer todos los días con alguien más que tome rostro. Y no precisamente, fíjense, yo les hablaba precisamente del momento culmen, ¿no? Que es el encuentro de dos cuerpos y la relación de la carne con la carne, carne contra carne. Pero desde el momento en que te encuentras con alguien, ¿no? En un café, en una situación, y adquiere rostro, ahí ya hay novela, ahí ya hay intriga. Hay que negar el mundo a partir del amor, a partir de la revolución, del erotismo. Y hay más, ¿eh? O sea, igual y un día vamos a abrir una sesión sobre filosofía erótica, no precisamente entendido el erotismo como también se entiende comúnmente en el mundo, que es la desnudez, que sí tiene que ver con el erotismo, pero que está más allá, ¿no? Todavía hay más. Antes de llegar a la desnudez, el erotismo es un fenómeno mucho más amplio, que implica espera, que implica encuentro, que implica rostro, que implica promesa, en fin. Pero bueno, como fíjense, también el capitalismo nos ha vendido la novela erótica, así como de 50 sombras de Grey, pues creemos que eso es erotismo, ¿no? Hay más, hay más. También les invito mucho a algo que comúnmente nos pasa, dice Oscar de la Borbolla, a quienes sí desayunamos, porque ese es un mal de clase, justo lo que platicábamos hace rato. ¿Quién se aburre? Solo el que ha desayunado. Solo el que ha tomado alimento, porque las otras personas tienen que fletarse a costa de lo que sea, y sin tiempo para poder aburrirse. O sea, el aburrimiento es un privilegio. Entonces, si nosotros somos capaces de desayunar, de llevarnos una taza de café, de comer algo, pues convertir este aburrimiento en algo mucho más próspero, ¿no? En algo, ¿por qué? Porque después de todo el aburrimiento nos abre la posibilidad de pensar. Sí, o sea, aburrirse sí está padre, digo, en determinado momento aburrirse es así como de ya no quiero ver nada, ya no me interesa la música, como que ya no me sabe, pero a partir de ese momento iniciar un camino de descubrimiento, digo, tomar el aburrimiento de manera más creativa. Y en otro sentido también hacer una revolución ecológica. Y aquí no solamente me estoy refiriendo al hecho de tirar bien mi basura, y de ayudar con el mundo y llevar mi topper y eso. Dice Félix Guattari que la ecología de la época contemporánea debe abarcar tres dimensiones. La ecología ambiental, que bien hemos estado aprendiendo, la ecología mental, la ecología de pensamiento. No es lo mismo tener tantas cosas en la mente, tantas cosas de las que nos llueven ahí en las redes y en los programas y en las series,
Podemos estar atascados en la mente de tantas cosas, pero ¿quién cuida su salud mental? ¿Quién se preocupa por cuidar esta interioridad? Incluso lo que les decía, terminamos a veces demasiado saturados que tenemos que ir a repararnos, ¿no? La sociedad necesita cambiar, ecológicamente necesita implementar políticas de ecología ambiental, pero también de salud pública. Necesita ver que hay mucha basura en el medio, que hay que recuperar un poco más lo esencial que, que lo que está de más, ¿no? Y finalmente la ecología social. Yo creo que aquí muchos de nosotros ya hemos experimentado cómo nos tratan todos. Que si vas a un restaurante, no sé, a comer algo eso, ya estuvo quien te hizo caras. Que si hablas con tus compañeros de trabajo, ya estuvo el que se enoja por cómo eres. Que si le dices al director académico que hay que hacer esto, que ya se molestó porque tienes mejores ideas que él, ¿no? Que si cualquier cosa molesta a los demás, porque estamos ya fastidiados precisamente de esta situación, ¿no? Y sí, como dicen ahí los memes, la culpa es del capitalismo, ¿no? Pero si le metemos filosofía, podemos darnos cuenta de todo el mecanismo que está detrás. Entonces, a lo mejor yo a veces me pongo a pensar, y ciertamente hasta mi hermano y otras personas me han dicho, tú da los buenos días, aunque no te los regresen, ¿no? O sea, pues, al final de cuentas, quien lleva uno un buen día, pues es uno, ¿no? Y buen día, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Independientemente de que las personas no sabemos cómo estén pasándola. O sea, ese es el asunto. Y sobre todo que uno o las personas que son capaces de cuestionar la situación se dan cuenta. Ya sé por qué estás así, pero si me pongo a explicarte igual y te enojas. Entonces, yo simplemente doy los buenos días y espero que haya vuelta y si no la hay, pues ni modo, ¿no? Cuando haya apertura, se necesita en la época contemporánea, se necesita mucha hospitalidad, es decir, dejar entrar al otro y mucha apertura a la otredad, a la alteridad. Y lo que vemos en el mundo actual es que no trabaja con esas categorías. Entonces, al menos empezar a hacer ecología desde uno, una ecología personal, y empezar a abrirnos a ciertas ecologías más sociales, ¿no? Empezar a trabajar en ello. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta que el malestar es social, ¿sí? O sea, y yo siempre he dicho esto y siempre, a veces uno critica a cierta persona porque tiene su malestar, ¿no? Y porque tiene ese no sé qué que necesita ir a curarse, a sanarse, a restablecerse. Y dice Gilles Deleuze, a veces lo único que hace falta es curarse de la cura. O sea, realmente no tienes que curarte de nada, solo entender cómo son las cosas y a partir de ello ser más claro con cómo está la situación. Y con eso minimizas un poco el impacto, ¿no? Del mundo, de la situación cotidiana. Em, bueno, al menos uno con el pensamiento, abrir distancia y como les decía, no espaciarse, sino abrir distancia con el modo en que es el mundo. Y a partir de ello, pues bueno, tratar de, tratar de aportar lo poco que tenemos. Muy bien, eso es varias de las cosas que plantea el libro. Eso es lo que les puedo compartir de Filosofía para Inconformes a todos los que nos siguieron y a los que están aquí. El libro viene ya en camino para los que lo quieran, lo pueden comprar, pero también miren, vamos a obsequiar la taza y el libro con una dinámica a partir de la sesión de hoy. Entonces alguien se va a poder llevar el Filosofía para Inconformes para que se dé una buena zambullida en el texto de Oscar de la Borbolla y la taza filosófica que tiene ahí a los filósofos, el modelo Simpson. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ideas sobre todo. Sí, tenía Sí, una sí, cuanto a el aburrimiento. sí.
no me quedó muy claro, pero me acuerdo que me ha quedado un comentario. Sí. A ver, Por ejemplo, podía la persona de clase. que El desayunado, ¿no? Ajá. se refiere a los beneficios en poder tener. Ajá. Sí, el aburrimiento es vamos a ponerle que es un mal ontológico, es decir, están todos los seres, al menos los seres humanos, pero en quienes tienen que trabajar todos los días, ¿no? En los que tienen que estar activos, el aburrimiento no se detona, ¿no? Porque queda como latente, queda en pausa. Mientras que en los que ya desayunaron, en los que ya obtuvieron el confort, los que ya están en una situación cómoda, que hasta eso dice Marcuse, los que ya tienen el confort psicosocial, no quieren, sí, ya tienen lo básico y además no quieren moverle a nada, ¿eh? O sea, los que ya tienen el confort psicosocial, mejor ni le muevas, porque esto me agrada. Entonces, solo en aquellos que ya desayunaron y así, les viene el aburrimiento, ¿no? De ahí que Netflix pegue bastante. Ah, a ver, Es que, bueno, al menos yo creo que he visto, por ejemplo, mi hija, y yo sí he visto, y yo sí creo que el aburrimiento, la falta de aburrimiento es uno de los males más grandes. sí, Por ejemplo, yo tengo enseñados que es un celular que tiene internet, que ajá, redes, redes sociales, muy bien. porque sí creo que ha habido una gran pérdida de, no le puedo llamar cosa que sea legal, ¿no? En estas últimas Sí, décadas. sí. Sigo a un psicólogo, creo que es un espiritista, pero me encanta, es muy bueno. Ujú. Se llama Análisis, es alguien que es el único que yo sepa. Y él tiene unos comentarios muy interesantes sobre los jóvenes, es muy joven, él tiene alrededor de 27 años. Él habla sobre la pérdida de ese movimiento y Ujú. lo que conllevó, porque yo recuerdo los padres decían, los videojuegos te van a hacer violento, te van a hacer cambiar Sí. de forma de pensar, y él dice, no, por totalmente lo contrario. Los Ujú. videojuegos te hacen sumiso, te hacen abandonar la vida real por placeres falsos. O Ujú. sea, estamos repletos de placeres, de objetivos que no tienen razón de existir más allá del consumo, que nos han vuelto Muy hedonista, totalmente ¿no? dóciles. Ujú. Y yo creo que esto, sí, bien claro que tiene un componente social, se encuentra ahora en todos los aspectos de la vida, incluso yo diría, a pesar de que yo trato de siempre decir, o sea, claro que hay un poco de aspecto de clase, pero creo Ujú. que en cualquier clase ya se presenta la falta de aburrimiento como un gran problema. Sí, sí. De ahí lo que, por ejemplo, ya no es símbolo de estatus tener una tele o tener internet, ya es Ujú. prácticamente, bueno, tal vez sí, pero Todos lo tienen. Apaguitos, pero lo tienen, ¿no? sí, el cada vez Ajá. El ocio es necesario. Pienso que Ujú. el ocio puede ser creativo, Sí, así es. dar lugar Ujú. pues, yo creo que muchos de los inventos fueron a partir Sí. de no estar haciendo nada, estar observando, leyendo lo que pasa en la naturaleza, con los sentidos, y a partir de eso se tienen. Empezar a crear. Ah. Y creo que no me estoy, o sea, como lo puse, es un ejemplo. Estamos condicionados, nos tienen realmente condicionados solamente a aquello que puede representar un consumo. Que Sí, todo sea sí. consumir. Yo lo veo, por ejemplo, los libros, ¿no? La gente viene con libros carísimos, pero que son los que la publicidad marca. Y yo digo, Sí, si hay tantas sí. aprecios más accesibles, pero la publicidad es la que, por ejemplo, o sea, como en los premios, hay premios que lo que llevan el premio Planeta, el premio Caguara, pero van enfocados toda la calidad literaria y lo que gente que no pueda leer. Entonces, sí, nos hemos convertido en un mercancía, también Sí, como en consumistas, fíjense, en consumistas y además el capitalismo nos consuma. Somos
consumados y consumidos, porque a la vez también somos mercancía. Y una de las cosas que decía Nietzsche era que la principal disposición del hombre es el juego. Entonces, el juego incluso crea la música. El juego crea la poesía. El juego, digamos que es lo más esencial en el hombre. Y sin embargo, nos evitan jugar y más bien nos entretienen, ¿no? Que es justo lo que hace los medios de comunicación, entretenernos, ¿no? Con noticias, con series, con películas, porque mientras te entretiene, tú no juegas, ¿no? O a menos que ahorita con el dispositivo ya de juego, y fíjate que hay buenas reflexiones de filosofía de videojuegos, porque ahora los videojuegos traen narrativas. Y además, ya los videojuegos no son lineales, sino que tienen como diferentes secuencias mediante que el interactúa, ¿no? Con el juego. Entonces, hay muy buenas cosas que hay que pensar en torno al juego y el ocio, porque es justamente lo más esencial en el ser humano. Ay, sí, pero la verdad es que cuando hablamos de oso, ahí ya sí se me sale lo Ajá. elitista, Ajá. porque sí creo que hay osos mejores que otros. Y, o sea, pero sobre todo en cuanto a contenido. Y, por ejemplo, claro que hay videojuegos increíblemente hermosos, juegos que se les nota el cariño que se puso, ya llámese el Dark Souls, bueno, no sé si lo han jugado, es fantástico, un poco con una narrativa tan rica y tan te puede pasarte de algo. Sí, O por ejemplo, The Last of Us, que para mí es un juego que es, oh Dios, o sea, si yo pudiera entender que esto se volviera a existir. Pero que no se quede en el 2. Ajá. no es lo mismo usar el tiempo para leer, te digo, y eso es algo elitista, Harry Potter, Ujú, o leer, no sé, incluso Los Señores Anillos, incluso Juego de Tronos, o sea, sí hay mucha diferencia, yo creo, entre entretenimiento. O sea, ujú, no todo tiene que ser 100%, ay, sí, intelectual, filosófico, pero o sea, sí. para cosas que más que se te hagan reír es otra cosa. Es que es justo eso, ¿no? Que también aquí las personas deben saber distinguir entre entretenerse, que sería lo que ofrece el mercado, que sería lo mainstream, ¿no? Lo que está en la agenda, y buscar cosas como más underground, ¿no? Como más, que son del mismo género, pero que no están en el tablero. Uno ahí se vuelve a poner crítico. ¿Por qué no están en el tablero? ¿Por qué no aparecen como la opción uno, la opción 2, la opción 3? ¿Quién decide todo eso? ¿No? Y cómo es que, por eso es que nuestra sociedad, pues define muy bien quiénes somos, porque las elecciones que hacen, tanto en literatura, como en textos de filosofía, como en cualquier otra elección que hacen, define muy bien lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Entonces uno ve lo que eligen y dices, híjole, si les proponemos esto, quizá no lo consuman, ¿no? Sabemos muy bien que en filosofía siempre hay muy poca convocatoria. O sea, mm, sí, 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 Asterix. Sí. Los niveles o sea, qué maneras de entretenerse y que pueden no ser como una literatura profunda, de mucho análisis, Ujú, pero de diferentes calidades, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, un diario sí, que es algo que no aporta absolutamente Ujú, que no tiene ningún contenido literario ni nada, solo es entretenimiento a una tira cómica como hace y que la verdad aportan datos geográficos históricos. A los niños les puede resultar muy atractivo, sí. pero siempre y cuando también, es que son muchos factores los que intervienen en la construcción del camino, digamos, hablando desde lo que a mí me interesa del camino electrónico. Sí. Son muchos factores los que intervienen, pero lo malo es que dejamos que los niños, el mercado los vaya llevando. Es que hay una crítica hacia la literatura infantil y juvenil,
porque en algún momento, por hacerla más popular, las editoriales empezaron a sacar que libros con tacto, que libros con cositas así interactivas, y para los jóvenes empezaron a optar más por literatura de entretenimiento. No tanto que los hiciera pensar, sino que los hiciera perder el tiempo. Entonces, de alguna manera, las editoriales crearon ya ahora sí que la agenda, ¿no? La agenda de los lectores. Y resulta que yo tengo alumnas que incluso estudiaron en normal y trabajan en escuelas públicas. Y en los rincones de lectura hay literatura que no le interesa a los niños. No, Sí, también no le interesa. O al menos no puede hacer un criterio, ¿no? Ujú. yo regalo y me sí, Sí, y hago sí. que sacan el puente, Ujú. ¿verdad? Si en la casa no se lee, si eh, los libros están ahí, Sí, no, no, no son opción, ¿no? No son opción. tiene que leer. Y la curaduría, por ejemplo, de parte del profesor, si también es pésima, o sea, mucho menos, ¿no? Mm, Bueno, pues sí, mm, yo ahí conozco pero y ahí ujú. para mí yo no son los Sí, 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 pero sí. estaba muy abandonado. Muy Eso bien. sí. Sí, O exactamente. sea, lo que decía Pepe Garrido, con 15 minutos diarios, no maestro, antes de empezar su clase, leyera uno de los libros, 15 minutos diarios, México sería otra cosa, Sí. pero bueno, tiene que haber una mediación. Creo que ya me decía. Sí, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Así con el ocio, con el entretenimiento y con la posibilidad pues de elegir, ¿no? Y salir del aburrimiento, pero más como de manera creativa. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario? Sí, filosofía para inconformes. Sí. No solo como poner como situación, continuación. El confort. Sí, en este caso hay diferentes confort, ¿no? Es de lo que habla Marcus, el confort social, es decir, ya tengo un estatus y ese estatus, digamos que me vuelve un tanto pasivo para hacer algo en la realidad. El confort psicológico, porque después de todas las cosas que tengo, pues me pone en un estado de gracia, por así decirlo, y no necesito hacer nada. Al contrario, si hago algo, igual y me lo quitan, ¿no? Entonces es como amenazante. Y también podría haber confort material, confort de diferentes maneras, pero todo esto, el confort finalmente detiene la vida, ¿no? La pone en un estado de pasividad, a espera de lo mismo, ¿no? A espera de lo mismo. Y esto es bien grave porque Nietzsche por eso inventa esta doctrina de el eterno retorno de lo semejante, ¿no? Que si lo leemos metafísicamente es como que siempre regresa, ¿no? La realidad siempre ocurre lo mismo y pues finalmente no hay nada que hacer. Pero si lo leemos de una manera hermenéutica, el eterno retorno de lo semejante es que una verdad o una situación o una costumbre o una tradición vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y nadie hace nada por cambiarlo, ¿no? Entonces ahí uno es confortable estar así. Ujú. Eso, ¿no? Y bueno, o sea, ahí el ser humano, por eso hay inconformarse, ¿no? Por eso el inconforme. Y sí, Y darle ujú, es, este, una equivocación al dedo, ajá, ese es de la salud, decirlo, el dolor es un síntoma ujú, de que algo está mal en mal, nuestro cuerpo. sí, Entonces yo lo veo como una máquina de nuestro cuerpo. ajá, Y es como si el carro está fallando, que empieza a hacer ruiditos. Entonces el dolor es como agua. Hay algo ahí, hay algo. Entonces puede ser un síntoma de alerta más que el claro, claro, sí, ¿verdad? Si lo ven. sí, justo eso. Mira, y precisamente cuando se habla de síntoma, es lo que está junto, ¿no? Porque este prefijo sin en griego es junto a.
una parte, ¿no? Junto a lo que está, ¿no? Junto al tomo o la parte. Entonces, cuando uno siente dolor, es precisamente algo que alerta, ¿no? Algo que nos está diciendo, hay algo que tienes, en lo que tienes que trabajar, ¿no? En lo que te está causando un malestar. Entonces hay que atenderlo, ¿sí? Entonces sí, ciertamente el dolor en este sentido tendría que evocarnos más a la creación y a comprenderlo, a interpretarlo, sobre todo porque incluso en medicina y en enfermería, bien dicen que cuando tú llegas con el médico, le tienes que decir dónde te duele, porque si no, no sabe qué te duele ni en qué estás enfermo. Entonces, justo el dolor te dice dónde, ¿no? Ajá, Bueno, claro, porque te trae esta luz, sí, espera. ándale. Lo siento más me equivocación de sangre por el cuerpo que toca claro. Y que marca, ¿no? Sí, justo eso. Sí, 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 exactamente. Entonces, bueno, no sé si haya más preguntas, dudas. ¿Sí? Esta fue precisamente la primera ocasión que presentamos libros para pensar. En otras ediciones vamos a presentar otros y vamos a traer las tacitas y todo eso. Muchas gracias por acompañarnos. A los que estuvieron en directo, también muchas gracias. Nos vemos para la siguiente ocasión. Muchas gracias, maestra Lulú, por dejarnos presentar espacios para pensamiento, porque ya ven que hasta hay que transformar precisamente nuestros espacios en espacios de pensamiento. Nos vemos. Muchísimas gracias. Bien, ya está. No, gracias a ustedes.